Bueno, entonces, a ver, hacemos el ejercicio 7D de la práctica 6. Si me dan G' y me piden G de X, lo que me están pidiendo es integrar, ¿no? O sea que calcular G de X es la integral de la función derivada y siempre le agregamos el diferencial de X, ¿bien? O sea que en este caso tenemos que integrar el logaritmo natural de la raíz de X más 2. Todo esto diferencial de X. Bueno, de esa manera vamos a buscar la función original. Bueno, claro, acá tenemos una función compuesta, porque hay una logarítmica y una raíz cuadrada y una lineal, ¿no? Está todo en el conjunto. Entonces, ¿qué se les ocurrió hacer en este ejercicio? Yo, en primer lugar, lo que hice fue integración por partes. Ok, bueno, se puede pensar en integración por partes, porque si bien esta función es compuesta, ¿sí? Esta es una función compuesta, como es un logaritmo, vieron que la integral del logaritmo natural de x, la integral del logaritmo natural de x, se resuelve por integración por partes, ¿no? Por este método de partes. Entonces, por ahí, aunque esta sea compuesta, si quieren, probamos ese método, ¿no? Bueno, Sí, primero hice integración por partes y después tuve que hacer sustitución. sí, generalmente van a estar combinados. Entonces, ¿qué formulita pusieron en el método de integración por partes? V', FG', ¿cómo la escribieron para no cambiarles la...? Yo lo hice con f de x y g'. Bien, o sea, F y G derivada, el método de integración por partes, cuando tengo una función y su derivada, me dice que es igual al producto de las funciones menos la integral, y ahora va al revés adentro de la integral, ¿no? Va la función f derivada y la función g sin derivar, o sea, al revés que como estaba planteado. Bien, si acá tenías f y g derivada, acá siempre va f derivada y g, por eso digo al revés. Y el producto de las funciones primero. Bueno, perfecto. Esta es la formulita que usaron, la expresión para hacer el método de integración por partes. Profe, perdón. Sí. Yo con Marcela me acuerdo que poníamos la U y la B. Ah, bueno, por eso preguntaba. Pueden poner U de X, B' de X. Sí, acá es lo mismo, ¿eh? El Sí, sí, producto. eso quería preguntar, Ah, porque sí, no, sí. pero sería, claro, la U por la B menos Sí. la integral de U' la U. por B, claro. ¿No era la B prima? Ah, lo tenía mal. No sé, porque eso depende cómo está definido acá. Si acá ponen U, B', en esta integral hay que poner U' B, al revés la derivación, digamos. Pero todo depende de lo que escriban acá, al comienzo, porque por ahí pusieron no V', sino U' B. No sé. ¿Está bien? No sé si tienen los apuntes ahí. Lo importante es ver en que en la integral tenés Claro, una sí, sí, función lo estaba que, chequeando. Claro, vimos como U prima por B. bueno, se los pongo así si quieren para no cambiárselo. U' B, entonces acá te va a quedar V'. ¿Sí? Es indistinto, no hay ningún problema en eso. ¿Bien? Esta o esta, la que ustedes quieran usar. Si usaron esta, la clase pasada y la anterior, lo dejo con esta misma anotación. ¿Bien? U' y B. Entonces, acá, en esta función, ¿quién sería U' y quién sería B? ¿Qué dirían? Yo puse como b o f de x al logaritmo natural de x más 2 Claro, exactamente. a la 1/2, Claro, y bueno, la otra g'. claro. U', ¿sí? La que está derivada tendría que ser el 1, que siempre lo generan cuando hay una, siempre no, pero en algunos ejercicios si van a hacer partes con un logaritmo, ustedes acá, aunque no esté escrito, hay un 1, ¿no? Que la puedo tomar como la función derivada, y la función sin derivar, puedo tomar el logaritmo natural de la raíz de x más 2. Vamos a ver si de esta forma se puede resolver o es complejo, ¿no? Bien, una vez que Profe, ustedes otra definen... cosa, perdón que interrumpa, pero a mí me cuesta bastante este tema. Sí,
Yo cuando tengo que definir U' y B, lo que Sí, pienso siempre es, bueno, ¿cuál puedo integrar por tabla, no? Pienso. sí, Primero, digo, a ver, ¿cuál de estas funciones que tengo acá puedo integrar por tabla? Y esa le pongo U'. ok. Está como mal arrancarlo No, así. eso está bien, y otra forma también es pensar quién es B. ¿Sí? Hay una reglita práctica que para los ejercicios que tenemos en la guía son, digamos, son adecuados, que es esa reglita que dice esto, ¿sí? ¿Cómo elijo B o G, no sé, la función que no está derivada? En primer lugar, si tenés logarítmicas, esa va a ser B. Estas serían logarítmicas. Si no hay logarítmicas, pero hay polinómicas, elijo una polinómica como B. Si no hay ni logarítmicas ni polinómicas, elijo la función exponencial, como la función b sin derivar, y si no, la función trigonométrica. ¿Bien? Este es un orden, o sea, por ejemplo, vos acá tenés una logarítmica multiplicada por 1, ¿no? Que es una polinómica, digamos, de grado 0. Tomás la logarítmica como la función b sin derivar. Si uno tuviese, por ejemplo, no sé, la integral de x cubo por e a la x, ¿sí? Esto va medio aparte del ejercicio, pero bueno, ya que vino la pregunta, si yo tengo x cubo por e a la x, por ahí es fácil, acá logarítmicas no hay, o sea, vos vas mirando acá de izquierda a derecha, logarítmicas no hay, polinómicas sí, polinómica es x al X cubo. al cubo, claro. Bueno, Entonces esa va a ser mi B. esta es b, Ay, exacto. qué genial esto, no lo sabía. Esto de, claro, si hay logarítmica, polinómica, exponencial, trigonométrica, elegir B en este orden le sirve, ¿sí? Bien, bueno, espero que haya quedado por ahí, bueno, igual después lo pueden chequear con algún ejercicio. Bueno, volviendo al ejercicio 7D, entonces tomamos la función B, que es la logarítmica, y U' como 1, ese coeficiente que no está escrito allí. A esta función hay que integrarla para pasar de U' a U integro. ¿Cuánto vale la integral de 1? X. X. Acuérdense, de U' a U integran. Y ahora, este es más fácil, de B, obviamente a B' tengo que derivar. El tema es que esta es la derivada de una función compuesta. Entonces, miren, yo me parece que voy a poner un asterisco y voy a volver a copiar abajo para que quede prolijo, ¿sí? Entonces, vuelvo a copiar el ejercicio. Tengo 1 logaritmo natural de la raíz. ¿Sí? Vamos a poner al costadito lo que dijimos, U' y U, que es la integral que es X. Y ahora acá vamos a derivar esta función que es compuesta. Ven que el tema de integrales requiere sí o sí de derivadas, si no, no se puede resolver. Bueno, ¿cómo queda la derivada de una función logarítmica que está compuesta? A ver si se acuerdan. Era, Queda primero la derivada del logaritmo, bien, manteniendo lo que tiene al interior, claro, y después se deriva el interior. bien. Entonces, vos tenés el logaritmo de este argumento, de esta raíz. Entonces, cuando derivan un logaritmo, te queda 1 sobre todo ese argumento. 1 sobre todo el argumento, multiplicado por la derivada del argumento, o sea, la derivada de la raíz cuadrada de x más 2. ¿Sí? Acá va a ir la derivada de la raíz cuadrada de x más 2. Porque es regla de la cadena lo que estamos aplicando, ¿no? ¿Y cuánto vale la derivada de la raíz cuadrada de x más 2? ¿Se acuerdan? La derivada va de afuera hacia adentro, si es compuesta. La derivada de la raíz cuadrada la teníamos en tabla. 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. ¿Bien? Cuando hay una raíz cuadrada, la derivada es 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. Así para que sea fácil. Solo para raíces cuadradas, raíces cúbicas, quintas, ya no sirve pensarlo así, ¿eh? Pero para la raíz cuadrada está perfecto y lo habíamos demostrado. Multiplicado por la derivada de lo que está adentro de la raíz, o sea, la derivada de x más 2. Que es 1. ¿Qué es 1? Yo lo escribo, pero
Digo, acá es fácil porque la derivada de x más 2 es 1. ¿Bien? Ahí ya está la derivada. O sea que nos va a quedar b', me queda raíz por raíz abajo. Fíjense los numeradores, chicos. 1 por 1 por 1. 1 sobre. Abajo me quedo como número el 2. Y después me queda la raíz por la raíz. ¿Sí? Sería como tener la raíz de x más 2 al cuadrado. Pero el cuadrado con la raíz se cancelan. Entonces te queda 1 sobre 2, x más 2. ¿Bien? Ahí nos quedó. ¿Está bien la derivada? Es muy A mí me importante. había quedado, seguramente lo hice mal, A ver. pero lo había pensado como x más 2 a la 1/2. Sí, lo puedes pensar así. Entonces Sí, me quedó 1 sobre x más 2 a la 1/2 por 1/2 sí, por x más 2 a la menos 1/2. sí, está bien. Y eso después lo que hice fue el x más 2 a la 1/2, el primero que estaba, o sea, como resultado El de denominador, derivar el sí, logaritmo, lo puso como sí. x más 2 a la menos 1/2. Bien, sumas los exponentes, te queda la menos 1. Ah, eso no hice bien. Ah, porque cuando a vos te va a quedar repetido 2 veces el paréntesis x más 2 a la menos 1/2. Claro, Producto de potencias de igual base, sumás exponentes. Menos 1/2 más menos 1/2 es menos 1. ajá, Y es lo mismo que te quede acá la 1 en el denominador. sí, es verdad. Listo, ¿Sí? gracias. Bueno. Entonces, lo Profe, termino igual. Sí. yo no entendí la parte en la que en el denominador queda el 2 y aparte la raíz de x más 2. Ah, está bien. Bueno, entonces fíjate, vos tenés el logaritmo de la raíz. Cuando se deriva un logaritmo natural, en este caso, siempre te va a quedar 1 sobre la raíz, ¿ok? Que sería este pedacito. ¿Eso está bien hasta ahí? Sí, hasta ahí sí. Bien. Después, por. Y después tenés que derivar la raíz, que lo puse acá con el paréntesis acá abajo, lo vuelvo a escribir para que se vea. ¿Sí? Ahí derivaste el logaritmo. Ahora derivás la raíz cuadrada. ¿Sí? Y nosotros habíamos visto en la tabla, ¿sí?, la derivada de la raíz cuadrada. Cuando vos tenés raíz cuadrada solamente, de x, la derivada, vos podés poner x a la 1/2 y derivar, pero habíamos llegado a la conclusión, es que si tenés una raíz cuadrada te queda esta expresión, 1 sobre 2 veces por la raíz cuadrada de x, ¿sí? Lo puedes hacer pensando en un exponente como fraccionario, pero llegás a este resultado. ¿Está bien, Mailén? Sí, re bien, ahora sí. Bien. Gracias. Entonces, por eso acá me queda 1 sobre 2 veces la raíz cuadrada. ¿De qué? De x más 2, de todo. ¿Sí? Sí, ahí entiendo. Y después no te tenés que olvidar de derivar lo que estaba dentro de la raíz. Por eso lo puse acá al costadito. Lo que pasa que, bueno, justo acá la derivada de x más 2 es 1, ¿no? Porque la derivada de x es 1 y la de 2 es 0. Y ahí quedó encadenada entonces toda la derivada y este es el resultado final, ahí, el de b'. ¿Bien? Bueno, espero que bien ahí. Gracias. Bien, entonces, cuando yo vuelvo a este ejercicio, que dijimos que lo hago por partes, me queda el producto de u por b. O sea que me va a quedar u era x, por b es el logaritmo natural de la raíz de x más 2. Menos la integral de u por b'. Acá era u por b y acá u por b'. Y b' es lo que calculamos recién, quedó re chiquito, ¿no? B' es 1 sobre 2, x más 2. Diferencial de x. Hasta ahí no sé si habían llegado. No, porque No. sumé mal. ¿No? Acá esto puede salir de la integral y me queda x sobre x más 2. Diferencial de x. ¿Bien? Bueno, eso sería, fíjense que tampoco es tan difícil, ¿sí? Es una derivada de una compuesta y después es partes, una sola vez. Ahora, el tema es cómo resuelvo esta integral.
la de x dividido x más 2. Ahí haces sustitución para que quede u menos x sobre u y puedas sacar afuera, esto como distribuir la fracción. Bueno, dale, se puede hacer eso. ¿Alguien hizo otra cosa? ¿Alguno de los chicos sugiere otra cosa? Porque fíjense, tienen x dividido x más 2, ¿no? Tienen x dividido x más 2. Bien, si vos pones un 1 acá, te queda 1 por x, x, 1 por 2, 2. ¿Se acuerdan cómo se hacía la división? Cuando restás, esto se te va y acá te queda menos 2. Menos 2 sería el resto. Ya ahí no puedo seguir dividiendo. Entonces, fíjense. Esto que está acá dentro de la integral, ¿sí? Siempre se puede escribir. Creo que en homográficas lo vimos, no sé si lo di yo, no, creo que no. Pero cuando vos tenés x dividido x más 2, haces esa división. Pones 1, 1 por x es x, 1 por 2 es 2. ¿Se acuerdan? Se resta, las x se cancelan, te quedan menos 2. Entonces, esa división la puedes escribir como 1, que es el cociente, más el resto dividido x más 2. ¿Sí? Entonces esto te queda expresado de una forma mucho más fácil para poder integrarlo. ¿Bien? Te queda el cociente que es 1 más el resto sobre x más 2. Vos creo que, Valentina, dijiste como una sustitución, ¿no? Como llamar u a x más 2, creo. ¿Puede ser? Sí, profe. Lo Sí. dije. O Leila, es otra Sí, posibilidad. sí, fue Leila. Ah, fue Leila, perdón. No miré quién había hablado. Pero es otra forma, sí. Sí, está perfecta. No sé en general a los chicos qué se les ocurre. No, yo hubiese hecho sustitución, no me hubiese imaginado esto. Igual Bueno, ahí igual vas a tener que hacer, ¿qué vas a hacer? Vas a sacar no sé cómo resolver eso desde claro, ahí, ¿cómo resuelvo acá? Aunque si con la hubiesen hecho... propiedad de la suma y eso. Sí. Pues si hubiesen hecho sustitución también llegaban a algo así, ¿no? Te quedabas separado en dos. Si quieren hago sustitución de Claro. una, no sé cómo Sí, sí. quieran. Hagamos ¿Sí? sustitución. Vamos a Que sustituir. probablemente es lo que voy a hacer en el Sí, por parcial. eso, porque esto por ahí no se les ocurría. Bueno. No, porque hay un tercer método integral que es por fracciones simples, y bueno, generalmente uno descompone la división. Pero bueno, hagamos ese por sustitución. Llamo al denominador, yo le voy a poner z, x más 2. Entonces, diferencial de z, que es la derivada, es 1 por diferencial de x. ¿Ok? Entonces, fíjense, la primera parte me queda igual, pero ahora acá, ¿sí? Olvídense de este paso, pasé con la flechita acá abajo. Yo tengo x sobre x más 2 por diferencial de x. Bueno, diferencial de x es lo mismo que diferencial de z. Ahí hago la sustitución. En el denominador tengo x más 2. X más 2 lo reemplazamos por z. Y arriba tenés x. También hay que reemplazarlo, no me puede quedar mezclada la x con la z en la misma integral, eso está mal. Entonces, yo reemplacé el denominador por z, el diferencial x por z. Me falta reemplazar x. Y ahí fue Leila entonces que me dijo, creo, que de esta definición que ustedes pusieron, vos podés decir que x es z menos 2. ¿Sí? Eso se usa varias veces. Si en ocasiones de donde, digamos, de la nueva variable que ustedes definieron, pueden despejar la variable original, que es x en general. ¿Sí? Bueno, un silencio total, espero que se Sí, entienda. sí, profe, ¿Sí? apareció en varios ejercicios anteriores a este. Ah, buenísimo. Entonces ahí arriba en lugar de x puse z menos 2. Muy bien. Y ahora esto lo vamos a... está claro hasta ahí, ¿no? ¿Alguna pregunta? Bueno. No, profe, clarísimo. Es un ejercicio tomable este, ¿eh? Totalmente. Menos un medio por... Y acá voy a separar. Si voy a abrir un corchete y voy a separar en dos integrales, porque una va a ser
z sobre z, digamos, diferencial de z, menos, y otra integral va a ser 2 sobre z, diferencial de z. ¿Ven? Como tenés un único denominador, hago z dividido el denominador z menos 2 dividido z, ¿ok? Como que hacemos esto y esto. ¿Bien? Por lo tanto tenemos, la primera parte no se lo olviden, se repite todo el tiempo. Menos 1/2 por, bueno, esto es un 1, o sea, integral de diferencial de z me queda. ¿Cuánto vale la integral de 1? X. X, y acá sería Z, perdón, entonces sería X más 2. Claro, cuidado, a veces uno está en el ejercicio y se confunde, pero miren el diferencial. En este caso es donde tiene utilidad el diferencial, ¿sí? Diferencial de z, mi variable z, entonces la integral de 1 no es x, sino z. Bien, menos. Y acá esta integral, fíjense, el 2 podría ponerlo acá y dejar el 1 acá. ¿Sí? Puedo sacar el 2 afuera de la integral. Y me queda la integral de 1 sobre z diferencial de z, que es como 1 sobre x. Entonces, ¿cuánto vale la integral? Logaritmo de z. Bien, bien. Miro la tabla de integrales, ¿no? Es logaritmo natural de módulo de z. Cierro. Está integrado. Fíjense, terminamos la integral. Porque la integral de 1 la hicimos, z. La integral de 1 sobre z, logaritmo natural de módulo de z. Más la constante. ¿Sí? Así que ahí ya está integrado. Ya hicimos partes, hicimos sustitución. Tuvimos que derivar el logaritmo natural como función compuesta por regla de la cadena. Y ahora, reemplazando, para que me quede todo en la variable original, acá me queda z, que habíamos definido como x más 2, menos 2 veces logaritmo natural del módulo de x más 2, más la constante. ¿Sí? Este es el resultado. Acá tenemos infinitas primitivas. Para cada valor real tenés una primitiva. ¿Bien? ¿Se entendió la integral, chicos? Sí, perfecta. Está bueno, quedó prolija, quedó prolija. Y me tiraba un dato más, ¿sí? Me decís que había un dato extra. Hallar g de x para que algo se G cumpla. menos 1 es igual a 3. Bien, además teníamos este dato. ¿Y este dato para qué servía? Para hallar la constante de integración. Bueno, eso no sé si será difícil o fácil, pero bueno, es reemplazar acá el 3 y todas las x por menos 1. Todas las x por menos 1. Y esto nos va a permitir calcular la constante de integración de esta integral, en esta primitiva. Así que mira, esto te va a quedar logaritmo natural de 1, que es 0. Así que esto, mira, se va. Menos 1/2 por menos 1 más 2 es 1, menos 2 por, y acá nos vuelve a quedar el logaritmo natural de 1, que es 0. ¿Sí? Esta cuentita la estoy haciendo más rápido para poder ver áreas, ¿ok? Logaritmo natural de menos 1 más 2, el logaritmo natural de 1 es 0. Así que esto se me va también. Esto se me va. O sea que nos queda que 3 es igual a menos 1/2, ¿sí? Por 1, más la constante c. Entonces ustedes de acá sacan el valor de c, que ¿cuánto les va a dar? 3 más 1/2, ¿no? El 1/2 pasa sumando. ¿Y eso qué resultado tiene? 7/2. 7/2. Perfecto. Bien, excelente. Ahí ya tenés el valor de c, 7/2, volvés acá al ejercicio original, y entonces reemplazan esto por 7/2, y bueno, y ahí tenemos la respuesta final.
¿Sí? Cambió el color, sí. O sea, todo esto, que es re largo, porque lo estoy haciendo grande, ¿sí? Todo esto es la primitiva que te pedía. Bueno, te lleva un tiempito. Así que bueno, Profe, en el parcial, sí. ¿nos van a tomar cosas así de complejas? Espero que nos, o sea que este está bien, tiene solamente una vez partes, una sustitución nada más. Debería, o sea, poderse resolver igual, pero bueno, no sé qué irá a pasar. Sí, pero puede ser, no sabemos porque como los parciales se arman ya desde la coordinación. Bueno, bien. Empezamos con áreas. Cálculo de áreas. A ver, busquen la guía mientras, a ver, espérenme un segundito. Ahí está. Ok, no me esperen nada, acá estoy. Bueno, el cálculo de áreas, a ver, ¿cómo se resuelve? ¿Vieron algo de eso? Nada. Yo leí el PDF y la Sí, verdad es que se entiende se bastante, entiende bastante, sí, es muy pero sencillo. mejor su explicación que nos da Sí, estos tips explicamos, como claro, de ahora vamos a hacer. la reglita del Ah, método de sí, integración por la partes. reglita es así. Bueno, bien. Entonces, a ver, el tema es así. Si la función, ¿no?, que tenemos, f de x, es una función positiva o nula, en un intervalo cerrado, generalmente le ponemos AB, ¿sí? ¿Qué va a pasar? Entonces, la integral definida, que vieron la clase pasada por lo que me dijo Marcela, la integral definida entre A y B de esa función diferencial de x es, o sea, la interpretación que tiene es que es el área de la región que está comprendida entre la función f de x y el eje de las x. Y el eje de las x. Obviamente dentro de los límites de integración entre A y B. ¿Bien? ¿Qué quiere decir lo que estamos escribiendo acá? Que, por ejemplo, si yo tengo x, y tengo una función positiva quiere decir que está toda la función arriba del eje x. Y eso se cumple en un intervalito, imaginemos que este es A, este es B, entonces, esta integral definida que estamos escribiendo acá arriba es el área encerrada por esta función f de x y el eje de las x. ¿Sí? El eje de las x, acuérdense que es una función lineal. ¿Cómo se escribe el eje de las x como función lineal? ¿Quién me dice? A ver. Igual cero, no sé. Ah, muy bien, sí, igual a 0. Es una recta horizontal. Entonces, todas las funciones lineales constantes, que eran horizontales, se escribían i igual a un número, ¿no? El número donde corta el eje de las i. Entonces, acuérdense que el eje x es una función, ¿sí? Lineal, y se la escribe de esta manera, i igual a 0. Entonces, el área encerrada por la función y el eje entre a y b es esta región que está acá abajo. Este es el área, ¿sí? Y el área siempre, o sea, esto si lo interpretamos como el área, ¿sí? A veces se escribe así también, el área depende de x, es una integral entre a y x, de f de x, por ejemplo, diferencial x, ¿no? El área siempre tiene que ser positiva, ni siquiera tiene que darle resultado 0, ¿bien? Ni siquiera tiene que dar resultado 0. Los cálculos de áreas no son difíciles, generalmente las integrales son muy sencillas, pero tienen que primero pensar el problema para plantear el área. Pero van a ver que las integrales son muy fáciles. Bueno, ¿alguna pregunta hasta acá? ¿No? Hay un teorema que se llama teorema fundamental del cálculo, que dice cómo se deduce el área
a través de pequeñas sumas de rectangulitos debajo de la curva, si ustedes quieren, léanlo, pero bueno, con esto estamos bien. Entonces, fíjense, supongamos que yo te doy una función, para empezar con un ejercicio, te doy una f de x, esperen que saco una cosita acá. Vamos a poner un ejemplo, te doy f de x, una función lineal, 2x más 1, ¿bien? Y te pido calcular el área, vamos a anotar, calcular el área encerrada entre f de x y el eje x, como dijimos recién, para este intervalito, x entre 0 y no sé, y 3, ¿ok? Entonces, yo quiero calcular el área encerrada por una función f de x y el eje x como lo planteamos recién. Y te doy el intervalo. Entonces vamos a dibujar de este lado. ¿Sí? Acá sí es muy importante y sirve un montón apoyarse en los gráficos para calcular áreas. ¿Sí? Por eso vamos a ir recorriendo algunas funciones para que se acuerden cómo se hacían los dibujos. Igual, en algún caso se puede prescindir del gráfico, pero está bueno tenerlo para ustedes, para ayudarse y que sea más fácil el planteo de la integral definida. ¿Ven que son integrales definidas? Bueno, vamos a dibujar esta función. Es una función lineal, 2x más 1. Elegí una fácil. Por ejemplo, si x es 0, ¿cuánto vale la función? 1, ¿no? 1. A ver, esto lo voy a tener que prolongar un poquito porque me va a quedar cortito el eje. Esperen que suba un poco. Bueno, después, si x es 1, la función vale 2. 3, Perdón, ¿no? 3. Claro, 2 por 1, ok, 3. Entonces vamos a marcar el punto 1, 3. 1, 3. Bueno, ya con esto podemos trazar la gráfica. Y yo puse, a ver, 3, ¿no? Puse este intervalito de 0 a 3. En 3 me va a dar 3 por 2, 6, más 1, 7. 4, 5, 6, 7. Bueno, el tema es que esto no está en escala. Este debería estar un poquito más acá. Vamos a dibujarlo. Bueno, en hoja cuadriculada les va a quedar mejor, pero a ver cómo queda el gráfico aproximadamente. Este es f de x, ¿bien? Pasa por estos puntos que calculamos recién, una función lineal es fácil. Y quiero el área encerrada por esa función f de x y el eje de las x. Pero x está entre 0 y 3. O sea que tengo que estar en estos bordes, ¿bien? Entre 0 y 3. Por lo tanto, se sombrea el área debajo de la curva hasta que ustedes llegan al eje de las x. ¿Bien? Este es el área que me pide calcular. Bueno, ahí se nota un poquito. ¿Está bien? Esa es la idea. Dibujo la función, bueno, la otra función es el eje x, que es, acuérdense que esto es una función, de hecho, hasta si querés le pones, bueno, igual a 0 o g de x, igual a 0, es una función. O sea que acá ya estamos calculando área entre dos funciones, y x está encerrado entre 0 y 3, ¿bien? Pregunta, ¿se podría calcular esta área de manera geométrica sin necesidad de integrales? Sí, base por altura sobre 2. Bien, esta figura, bueno, eso si fuera un triangulito. ¿Este es un triángulo solo o hay algo más? Fíjate, un triángulo total no es, porque tenés esta parte hasta acá. ¿Sí? Yo podría dividir el área sombreada en dos figuras. No sé si se nota. Hasta Ah, uno, claro, porque solo toma el intervalo desde 0. de 0 a Entonces sí, 3. son 2. Claro, de 0 hasta 3.
tenemos un rectangulito y después arriba tenemos un triangulito. Entonces, este lo elegí a propósito para ver, si calcular el área geométrica con algo que por ahí muchos de ustedes se acuerdan. O sea, el área total acá sería como el área 1 más el área 2. El área 1 podría ser el área del rectángulo. Y el área 2 sería el área del triangulito. ¿Ok? Hasta ahí vamos, pregúntenme, chicos, por las dudas. Bien, lo voy a hacer geométricamente. Entonces, el área del rectángulo de abajo, no sé si se acuerdan la fórmula, que el área de un rectángulo es Base por altura. base por altura, exactamente. La base por la altura. Entonces, fíjate, la base del rectangulito, ¿cuánto mide? Empieza en 0 y termina en 3. ¿Cuánto mide esa base? 3. 3. ¿Y la altura de ese rectángulo chiquitito? 1. 1. O sea que el área del rectángulo, 3 por 1, 3. Esa sería el área 1, a la que yo llamé área 1. Y el área del triangulito fue la que dijiste por ahí, que es base por altura sobre 2. Entonces, cuidado acá, veamos el área del triangulito. La base del triángulo, lo pueden mirar acá en el rojo si quieren. ¿Cuál es la base? ¿Cuántas unidades mide? 3 también. 3 también. ¿Se dan cuenta, chicos, que arranca acá, en este punto que hago más gordo, y termina acá? Esa es la base. ¿Sí? Entonces, eso mide 3. ¿Cuánto mide la altura? Cuidado con la altura, porque el triángulo empieza en i igual a 1 y termina en i igual a 7. ¿Cuál es la altura entonces? 6. 6, bien, 6 unidades. De 1 a 7, y esto dividido 2. O sea que esto nos va a dar que el área del triangulito vale 3 por 6, 18, dividido 2, 9, 9. Conclusión, el área total es 12. ¿Bien? O sea, el área abajo de la función f de x, comprendida con el eje x entre 0 y 3, en este caso se puede hacer geométricamente, como la suma del área del rectángulo y del triángulo, y te da 12. Ahora lo voy a hacer formalmente, porque a mí las funciones que me van a dar, capaz que me queda algún triángulo en alguna partecita del área, pero no siempre, ¿sí? Voy a tener que plantearlo con la definición con integrales definidas. ¿Bien? Entonces vamos a plantearlo. Formalmente, el área encerrada entre esta función f y el eje x, bueno, ustedes si tienen el dibujo tienen que hacer siempre este planteo. ¿Desde qué valor de x, el menor, al mayor valor de x están calculando el área? ¿Bien? En este caso, la integral definida va a empezar desde el valor de x0 hasta el valor de x3. ¿Estamos de acuerdo hasta ahí? En este caso el intervalo es dato. Siempre el menor abajo, el mayor arriba. Y adentro de la integral, para que el área les dé positiva, siempre tiene que ir primero una función que limita el área por arriba. ¿Sí? Le voy a poner función superior. Es la que limita la región sombreada por arriba. Menos la que limita la región sombreada por abajo, que la voy a llamar función inferior. Con ese planteo, e integrando bien, ¿no?, todo lo que vieron el otro día, se aseguran que el área les va a dar positiva. ¿Sí? Si después está bien resuelta, el área les va a dar positiva. ¿Bien? ¿Preguntas? ¿No? Entonces, fíjense, en este dibujo en rojo, donde vos tenías tu función f de x y el eje x, ¿sí?, la función que está por arriba, digamos que bordea la zona sombreada en rojo, ¿cuál es? ¿Cuál sería? Claro, es esta que es f de x, ¿sí? Esta que está por acá, esta, la marco en negro más grueso,
esta sería la función superior, la que está por arriba de la zona sombreada. Y la que limita inferiormente a la región sombreada es esta partecita que pertenece al eje X. O sea, por arriba de F no hay gráfico, no hay área. Por abajo del eje X no hay área. Entonces, una es la función superior y la otra es la función inferior. Bien, si yo tengo el gráfico, eso se ve fácil. Entonces, en este ejercicio el área va a ser la integral de 0 a 3. Función superior es F, menos función inferior, digamos, es el eje X. Ahora, ¿cómo se escribe eso correctamente? De 0 a 3, f de x es la función lineal, menos, siempre se pone menos, el eje X, no pongan eje X como puse ahí, o X. ¿Quién era el eje X? ¿Qué función era? Igual 0. Igual 0, entonces pongo 0. ¿Sí? Cuidado porque es un error cuando dice el eje X, por ahí bueno, no sé, esto lo voy a poner con comillas también. ¿Sí? La función inferior es el eje X, no vayan a poner, bueno, la palabra eje no la van a poner, pero a veces ponen X. No, el eje X es, como dijiste por allí, la función lineal igual a 0. Entonces se reemplaza el eje X por 0. Todo esto diferencial de X. Por lo tanto, el área es la integral de 0 a 3, definitivamente me queda 2x más 1, ¿no? Porque que le reste 0 en este caso no me cambia nada. Ahí está planteada formalmente el área. ¿Bien? Y ahora resuelvo. Bueno, ¿cómo hicieron el otro día para resolver una integral definida? Primero, integro. Me olvido de los límites de integración. ¿Bien? Entonces, ¿cuánto vale la integral de 2x? 1/3 de x al cubo más x. Ok, ya me diste el resultado final. Bueno, no nos olvidamos de este 2. Este 2 queda, ¿sí? X al cubo, Claro. no. El 2 queda, y la integral de x es x a la 2 sobre 2. ¿Sí o no? A ver, por las dudas lo hago acá al costado. La integral de 2x más la integral de 1. ¿Sí? El 2 acá sale de la integral. Ven, estoy haciendo... Las integrales, como les dije en área, son re fáciles en general. Bah, tampoco tan fácil como esta, pero son fáciles. ¿Sí? Entonces, fíjate, te puede aparecer lineales, cuadráticas, polinómicas, que son todas de fácil integración. Ahora vamos a ver. Acá, como es 2x más 1, la integral... me parece que te confundiste pensando en x cuadrado. Sí, no sé Claro, por qué lo integré tan mal, pero claro, bueno, me confundí. el 2 sale de la integral y integras x, o sea que te queda, el 2 queda y x a la 2 sobre 2, más la integral de 1, que es x, ¿no? Esta es x2 sobre 2, y esta es x. ¿Bien? Ahí ya está integrado. En la integral definida, acuérdense, no va la constante de integración, ¿ok? Y todo esto ya está integrado. Ya me olvido del diferencial de x. Pero, ¿qué teníamos que hacer ahora? Aplicar la regla de Barrow. Una vez que integran, aplican la regla de Barrow, ¿sí? Es una integral definida. Y siempre se evalúa primero reemplazando en el límite superior y después en el límite inferior. ¿Bien? Entonces me va a quedar, primero reemplazamos en 3. 3 al cuadrado más 3 menos, y ahora reemplazo en el límite inferior, 0 al cuadrado más 0. Bien, esto lo vieron el otro día, esto se te va, y entonces el área, ¿cuánto vale? 3 al cuadrado más 3, ¿cuánto da? 12. 12. 12.
Profe, lo peor es que lo integré mal y llegué a 12 igual. Oh, ese es un tema. Pero- Bueno, si fuera un choice no pasa nada. Claro. Bien, ese es el área vale 12. Bien, y ahí lo hicimos formalmente con la integral definida. Bien, con la integral definida. Bien, ¿y cuánto nos había dado geométricamente? Miren, con el área del rectángulo del triángulo. Lo mismo. Lo mismo. Por eso les quería dar este ejemplo, porque en los otros ya no vamos a poder verificar. Pero el cálculo de integral definida realmente te da el área sombreada, el área encerrada entre curvas. ¿Sí? Bueno, y en este ejercicio lo verificamos. ¿Bien? Bueno, creo que haya quedado claro ahí. Bueno, vamos a ir entonces a explicarles, supongamos que tengo un gráfico, tengo el eje X, el eje Y, tengo un gráfico de una función que puede ser esta, y tengo una función lineal, supongamos esta. Y me dice calcular el área encerrada entre las curvas. O sea, entre f de x y g de x. ¿Sí? Esto también, entonces, nos puede pasar. Área encerrada entre curvas. ¿Sí? En realidad el otro también fue entre 2x más 1 e igual a 0, ¿no? Bueno, pero acá me da dos funciones, pero no me dice que x está entre 0 y 3, como en el anterior. Entonces, ¿acá qué tengo que hacer? Si yo no sé los bordes de integración. Bueno, alguno estuvo leyendo por ahí y Sí, por ahí lo tengo vieron. que ver los puntos donde f de x es igual a g de x Bien, y después a partir de eso evaluar, bueno, qué función le voy a restar a cuál entre esos intervalos. perfecto, muy bien. Entonces, busco los puntos de intersección entre las funciones. ¿Sí? Eso es buscar donde se cortan las gráficas. A veces se ve bien en el dibujo, pero no es tan fácil. Me falta una C acá, me parece. Falta ahí, intersección. Bueno, y analíticamente ya habíamos visto varias veces que la intersección se busca igualando las funciones. ¿Sí? Entonces, a vos te van a dar dos funciones, por lo menos dos, igualas las funciones, para sacar dónde se cortan. Yo acá en este gráfico lo voy a hacer primero a modo general. Entonces, vos vas a descubrir que se cortan en este punto A con coordenada de X, X1. En otro punto B con coordenada X2. Y en otro punto C, que tiene el valor de la abscisa, ¿no? De la X, X3. Una vez que descubrieron los puntos de intersección, X1, X2, por ejemplo, X3, ustedes van a tener que plantear el área, pero digamos dividida, repartida, ¿sí? Entre X1 y X2, o sea, entre los dos primeros puntos de intersección. Siempre acuérdense que los puntos los ordeno en las integrales de menor a mayor. El más chiquito siempre va abajo de la integral definida, ¿sí? Como el borde inferior. Más otra integral definida que va a ir entre x2 y x3. ¿Sí? O sea que en este caso el área va a quedar separada en dos áreas, que fíjense en el gráfico cuáles serían. ¿Sí? Es fácil por ahí de verlo acá. Acá entre x1 y x2 el área tiene que estar encerrada por las funciones. Esa la podemos llamar área 1. ¿Ves? Está encerrada por f y por g. Y el área 2, entre x2 y x3, también tiene que estar encerrada por f y por g. Acá no entra el eje x, ¿ven? Acá entran las dos funciones que me dieron de dato. Si yo tengo el dibujo, en cada área es fácil ver cuál es la función superior
y cuál es la función inferior. O sea, cuál es la función que está limitando arriba la región sombreada y cuál limita por abajo la región sombreada. Entonces, fíjense, en el área 1, de acuerdo a los nombres que yo puse, ¿cuál sería la función por arriba del área 1? F de X. F de X, bien, porque es esta con curvita, ¿ven? Es esta que viene por acá, o sea, esta polinómica, que acá le puse el nombre que es F de X. O sea, la función superior es F de X. Entonces acá, la primera que escribo es esa. Menos, siempre menos, la que está por debajo de la región sombreada. ¿Y cuál es? Esta que sería la recta, ¿ven? ¿Qué? G de X. ¿Sí? ¿Se ve, chicos? Esta. Este G de X sería la función inferior. Y le agrego, como siempre, el diferencial de X. Bueno, esto sería como un área 1, más el área total, el área 2, y el área 2 está entre X2 y X3, y fíjate que ahora, en este caso nos quedó al revés, ¿no? La función que Sí, está por ¿qué? la, Por arriba. esta es la lineal, esta es la que está por arriba, G de X. No siempre se intercambian, pero bueno, ahora vamos a ver ejemplos. Menos, y el piso es este que está acá abajo, es este que está acá abajo, que es F de X. ¿Bien? Todo eso diferencial de X. Y ahí tenés el área. ¿Bien? ¿Se entendió? ¿El planteo? ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿No? Bueno, supuestamente, sí o sí, esto tiene que dar positivo. ¿Sí? Mayor a 0 el área, no puede dar negativo. Bueno, ahora vamos a hacer, tenemos unos gráficos en la guía, pero voy a poner un ejemplo para resolver analíticamente. Salvo que tengan una pregunta previa. Profe, yo tengo una pregunta. Sí, decime. ¿Qué pasaría si A1 estuviera por debajo del eje X? Tendría que tener un menos, bien, ¿no? bien, bien. Sí, fíjate que acá están por debajo del eje X. ¿Ves? La función G o la función F en la segunda área está por abajo del eje X. Pero si vos en la integral pones siempre, o sea, primero escribís en la integral la función superior menos y después escribís la función inferior, con eso te asegurás que el área siempre te queda positiva. ¿Está bien? Ahí siempre te va a quedar positiva. Aunque te quede, digamos, debajo del eje X la función. O ¿Está sea, ya bien? con lo que escribimos ya estaría bien, digamos. Sí, 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 No, sí. no hace falta agregarle nada. Claro, no, Ok. no, con eso te aseguras. Fíjate que, por ejemplo, ahora hacemos una que nos quede parte en el eje, también por abajo del eje X. Supongamos esta función, una función polinómica de grado 3. X al cubo menos 3x menos 1. ¿Sí? Este estoy inventando, lo tengo acá escrito, y una función g de x, un medio de x cuadrado, más 2x menos 2. ¿Sí? Bueno, vamos a ver si no es difícil de buscar los puntos de intersección. Bueno, voy directo a un ejemplo, ¿sí? Tengo f, tengo g, una función polinómica de grado 3 y una cuadrática, ¿sí? Después veo el gráfico. Vamos a buscar los puntos de intersección. Entonces, vamos a igualar las funciones. Igualamos x cubo, no sé si es difícil de resolver los puntos de intersección. Tenemos que haber buscado una más sencilla, me parece. Bueno, a ver. Sí, no, me parece que los puntos de intersección no son fáciles. Vamos a poner otra, a ver. A ver, ¿tienen alguna ahí en la guía? Sí, porque este nos va a dar
Me parece que va a ser medio complicado. Yo no lo hice, pero no nos quedan puntos fáciles. A ver, fíjense en la guía, no sé qué ejercicio había. Yo tengo el que nos dieron cuando, uno de los ejemplos, que dice, calcular el área encerrada entre f de x igual a 3x al cuadrado menos 2 ¿Sí? y g de x 2x menos 1. Bueno, empezamos con ese que es más fácil. Y después nos fijamos en la práctica. Entonces, buscamos, imagínense que no sabemos hacer el dibujo, ¿no? Empezamos con la igualdad de las funciones para ver dónde se cortan estas gráficas, ¿bien? Nos queda esta función cuadrática igualada a esta función lineal. Bueno, este sí, porque nos va con la resolvente podemos calcular. 3x cuadrado menos 2 menos 2x más 1 igual a 0. Nos queda 3x cuadrado menos 2x menos 1 igual a 0. Bueno, busquen ustedes cuáles son los puntos de intersección de estas dos funciones. ¿Sí? Ahora les doy un minuto ahí para resolver. Pueden ser 1 y menos 1/3. Puede ser 1, sí, y menos 1/3, no sé, a ver. Menos 1/3, me parece que, no sé, 1/9, 1/3. Sí, está bien, perfecto. Perfecto, menos 1. Muy bien, 1 y menos 1/3, muy bien. Buenísimo. Entonces, ustedes ya saben que el área, en este caso, va a estar comprendida entre estos dos valores, menos 1/3 y 1. ¿Bien? O sea que en este caso la integral para hacer el cálculo de área va a ser una sola integral definida. ¿Por qué? Porque encontraste solamente dos puntos de intersección. O sea, el área va a estar encerrado entre estos dos. Es como si este fuese x1 y este x2. Me va a quedar una sola integral definida entre el punto de intersección menor y el punto de intersección mayor. ¿Ok? ¿Está bien? ¿Sí, chicos? ¿Se entiende? Sí. ¿Sí? Bueno. Entonces, una vez que encontramos los puntos de intersección, pusimos el menor y el mayor, adentro va la función superior y después le resto la función inferior. Ahora, si no tengo el gráfico, que no lo hago por ahora el gráfico, ¿hay una forma de descubrir cuál es la función superior y cuál es la función inferior? Bueno, sí, como son funciones continuas, ustedes pueden elegir un punto de este intervalo, ¿sí? Cualquiera. ¿Cuál elegiríamos? Por ejemplo, entre menos 1/3 y 1. Uno fácil. 0. 0. En 0, claro. Y van a evaluar la función en 0, f y g, las dos. Bien, y con eso la que te dé la mayor imagen, el mayor resultado va a ser la función superior, la que en principio en el gráfico va a quedar por arriba del gráfico. ¿Bien? Entonces, en este caso, f es la función cuadrática. Si reemplazo por 0, fíjense, me queda 3 por 0 al cuadrado menos 2. O sea, me queda menos 2, f. Y g es la función lineal, 2x menos 1. Si reemplazo 0, me queda 2 por 0, 0, menos 1. Uy, se me fue mucho. Menos 1. ¿Cuál es la función más grande?
¿F o G? ¿Qué les parece? G. Claro, g de x es mayor, -1 es más grande que -2, o sea que esta va a ser la función superior. Y esa función g es la primera que escribís adentro de la integral, que era la función lineal, 2x menos 1. Y le tengo que restar, y cuidado con estos paréntesis, hay que ponerlos, porque este menos va a afectar a los términos que están en el paréntesis, le tengo que restar la función f, que es la, ¿dónde está? La cuadrática, 3x cuadrado menos 2. Todo esto diferencial de x, ¿ok? Bien, con esto, fíjense que no tuve el dibujo, las funciones son continuas, busco un punto intermedio en ese intervalo, y reemplazando ese punto veo cuál es la función techo y cuál es la función piso, ¿ok? Entonces, la techo sería, digamos, la función superior, esa va primero, menos, y después va la función inferior, entre paréntesis. Bueno, calculen la integral indefinida de esto y hagan barrow, a ver, en un minuto estoy, pero resuélvanlo a ver cómo les da.
Bueno, ¿lo resolvieron, chicos? Yo estoy terminando de hacer la cuenta. Bien, bueno, dale. Espero un minuto más a los que están haciendo. Bueno, ¿y les dio? A ver. Sí, no sé si estará bien, A ver, pero me ¿cuánto dio tiempo? 4/3. 4/3, ok. ¿Alguien más? ¿Algún otro resultado? Bueno, yo mientras tanto, que estaba silenciada, acá A mí lo... me había dado 1,185 periódico. Bueno, a ver, acá yo lo hice, ¿vieron? No sé si usaron el colegio de GeoGebra, lo pueden buscar para hacer áreas entre curvas. Bueno, acá le cambié el nombre igual a las funciones, ¿no? Porque, bueno, primero se pone la función que es superior y después la función inferior. Entonces ya te pone F como función superior y G como inferior. Los nombres son al revés de como nosotros los habíamos dado, ¿no? Bueno, entonces acá está el área, y ¿cuánto dio acá el área entonces? Fíjense, creo que es esta, 1,19, parece que dio el área acá. Así que ese sería el resultado correcto. ¿Alguien le dio ese valor? Es aproximado, bueno. Sí, sí. ¿Sí? ¿A vos, Leila, sí te dio eso? Me había dado 1,185. Ah, ok, claro, es aproximado este valor. Bien, bien. Y por ahí ese que te dio exacto cuándo era 4/3, no me acuerdo, ese no debe estar bien entonces. Sí, me tengo que fijar a ver porque Sí, seguramente en algún lugar me revísenlo. confundí. ¿Sí? Bueno, esto se los dejo también para que ustedes lo puedan ver después. Lo importante, y lo pueden corroborar, entonces, ¿ves? Les tiene que haber quedado como función superior la lineal y como función inferior la cuadrática. Y acá tenés los puntos de intersección. El que me habías dicho que era, creo que -1/3, y el otro punto de intersección que es 1. ¿Ven? Entonces vos tenés los puntos de intersección y la lineal es la superior y la cuadrática la inferior. ¿Bien? Buenísimo. Bueno, el área tiene que dar aproximadamente eso, así que revísenlo. Y lo que yo les quería decir acá, que cuando ustedes hacen esta integral de -1/3 a 1, te queda 2x menos 1. Cuidado con este menos, que te cambia los signos. Menos 3x cuadrado más 2, diferencial x. ¿Sí? Entonces te va a quedar la integral de -1/3 a 1 de 2x menos 3x cuadrado, y estos los puedes unir y te queda más 1, diferencial de x. Después, con cuidado, integran, la integral es re fácil porque es polinómica, la integral les tuvo que haber quedado, lo voy a hacer acá abajo, 2x a la 2 sobre 2, menos 3x a la 3 sobre 3, más x. Esto se les tiene que haber ido, y después recién, que está integrado, pueden aplicar la regla de Barrow. Pero acuérdense que primero se reemplaza la x por el límite superior, por el valor más grande. ¿Bien? Y después le restan
el cálculo en el valor inferior, que es menos 1/3. Profe, a mí Sí. me quedó una duda de algo que leí en el PDF, que era, o sea, es tipo lo último que aparece, que es Sí. cálculo de área, pero en vez de tener 2 funciones hay 3. Sí, hay algunas que tienen 3. Ahí sí o sí necesitas hacer el gráfico, ¿eh? Ok, joya. Sí. Entonces, cuando hay 3 funciones o más, sí o sí hago el gráfico para Sí. evaluar bien qué es lo que tengo que... Sí, porque ahí no podés decidir cuál es la superior e inferior buscando un punto intermedio entre intervalos, porque puede que te quede con error. ¿Sí? Entonces, si ustedes pueden usar, ya que ahora pueden usar la herramienta, bueno, sí, el GeoGebra podrían usarlo. Bueno, o dibujen ustedes en una hoja, ¿sí? Los finales son presenciales, ¿no? Sí, eso quería saber. En los finales presenciales, ¿podemos tener de repente la tabla de derivadas y la tabla de integrales? En principio no. Uf, No, no se podía. Lo único que usábamos nosotros era copiar en el pizarrón la tablita, una de funciones trigonométricas, pero las integrales no pueden tener nada, No más que eso podemos que llevar se ni copia del pizarrón. calculadora, nada, me parece. ¿Eh? Que no podemos llevar ni calculadora, Sí, nada. calculadora sí, que no Sí, calculadora grafique. sí. Ah, porque en Calculadora. algunos grupos estaban diciendo que no se podía, por eso. mm, no, sí, calculadora. Sí, calculadora sí, pero que no grafique. Es una pavada, porque si la sabes usar está buenísimo, ¿no? Pero bueno, bien, y ahí terminan el cálculo. Fíjate, esto se va, te queda 1 menos. Vamos a hacer acá, cuidado acá, ¿no? Menos 1/3 al cuadrado queda positivo. En cambio, menos 1/2 al cubo queda negativo, ¿no? Base negativa, exponente impar, y más por menos me queda menos. ¿Lo terminamos entonces? Me queda 1 menos 1/9, abrimos 1/9, más 1/27 menos 1/3. Bueno, a ver, háganme la cuentita esta del paréntesis, a ver cuánto da. Menos 11,27. Menos 11/27, Sí. ¿segura? No, parece que no, ¿eh? Ah, A no, mí porque me dio dice menos 1/9, lo Ah, calculé mal ok. yo. Menos 5,27. Menos 5/27, ok. Menos 5/27, 1 menos eso. Ah, 22,27 avos. Ah, no, porque se suma. no, No, pues yo un me olvidé tema un con los menos, signos. Me olvidé un menos, perdón. 32/27. Gracias. Muy bien, chicas. 32/27. Y esto dividido es aprox ¿cuánto? Lo que había dicho Leila. Sí, 1,85. 1,185, perdón. Bárbaro. Ya va a aparecer. Entonces, dividido 7. Ahí está. Etcétera, etcétera. Por eso da 1,19, daba en GeoGebra. ¿Sí? Excelente. Área positiva, ¿no? ¿Sí? Fíjense que lo pueden dejar en expresión fraccionaria, no tiene ningún problema. ¿Sí? Ahí quedó todo el cálculo para que ustedes lo vean. ¿Sí? Para hacer bien el teorema de Barrow, no equivocarse en los signos. ¿Ok? Bueno, y acá tenemos el grafiquito, techo, piso, puntos de intersección y el área. ¿Bien? Bueno, vamos a ir a la guía práctica. A ver si la tengo abierta acá. Vamos a buscar acá. ¿Dónde está? Acá está el SBC. La guía de trabajos prácticos. Acá la guía 6. A ver, ¿qué tenemos acá? Bueno, a partir del ejercicio
14 tenemos áreas, ¿sí? El 14 te viene dibujada las áreas y vos tenés que expresarlas. Bueno, eso piénsenlo, pero me interesa hacer el 15, ¿sí? Si tienen alguna pregunta me dicen. Esta me parece que no funciona, ¿va? A ver, no sé, ¿tienen la guía? El ejercicio 15 es el 15, el 16, el 17, todo cálculo de áreas. ¿Sí? Cuando era un parcial presencial, el cuarto punto del parcial siempre era un ejercicio de áreas. Entonces, dice, calcular el área de la región encerrada entre el gráfico y el eje X, ¿sí? Una cuadrática con el eje X, una cuadrática con el eje X, una cuadrática con una lineal. Todas esas las pueden hacer porque son iguales a las que hicimos recién. Por ahí me interesaría hacerle, ¿saben cuál? El 15D. No. Creo que se me quedó sin pilita esto. El 15D, que dice que f de x es una raíz cuadrada, la raíz cuadrada de x, ¿sí? Esperen un segundito. Está escribiéndolo más bien. Y a veces está dejando de funcionar. Ahí está. No sé qué pasa. Entonces tenemos, en el 15D, f de x es raíz cuadrada de x, g de x es la función lineal, menos x más 6, y el eje x. El eje x, ¿se acuerdan que dijimos que es una función lineal? Y se puede escribir como h de x igual a 0. O sea, nos pide el área encerrada por estas funciones. Y acá tenemos 3 funciones en este caso, ¿bien? Entonces, ¿cómo vamos a calcular el área acá? Bueno, yo creo que va a ser conveniente graficar las funciones, pero también vamos a ir resolviendo el cálculo de puntos de intersección. ¿Sí? Por ahí, para que el gráfico nos dé más preciso, buscamos primero analíticamente dónde se cortan estas funciones. ¿Y cómo buscamos los puntos de intersección? Ya lo dijimos, ¿no? Las igualo. Las igualo. Pero que como acá tenemos 3 funciones, ¿qué va a haber que hacer? Igualo 2 primero y después. Claro, acá por ejemplo vamos a tener que buscar la intersección entre F y G, entre F y H, y nos falta una intersección más, entre H y G. Claro, ¿sí? Es un poco más largo. Tenemos 3 ecuaciones chiquitas igual para resolver, para ver dónde se cortan de a pares estos gráficos. Y después hacemos el dibujo. No es difícil el dibujo. Entonces, raíz cuadrada de x igual a menos x más 6. Esta creo que es la ecuación más difícil y donde quiero que observemos una cosa. Bueno, ¿cómo hago para despejar x acá, en esta ecuación? ¿Qué se les ocurre hacer? Escribir x, raíz de x como x a la 1/2. Sí, no está mal, pero me parece que no me va a ayudar en nada. No tenemos que saber cuál es el valor que anularía a g de x. Ok, eso Porque g de podría x ser. tiene que ser mayor a 0 porque tiene que pasar... Ah, no. ¿Está bien lo que estoy diciendo? No sé, pero algo de eso tomo. Por ejemplo, f de x es la raíz cuadrada de x, ¿no? Entonces, acá ya me está diciendo algo, esto. La x, ¿qué valores va a poder tener para que exista esa raíz cuadrada? Mayores a 0. Mayores o iguales a 0. ¿Bien? Entonces, esta ecuación, cuando yo la resuelva, me voy a quedar con las soluciones positivas nada más. Por ahí me aparece un negativo, no lo voy a considerar.
porque ya cuando estoy igualando las funciones de partida, una es una raíz cuadrada. Y para que exista, esa x que está dentro de la raíz tiene que ser positiva, ¿no? Porque tenemos una raíz de índice par. Bueno, ok, hecho eso, ¿cómo despejo ahora x? ¿Qué pasarían de término? ¿Qué aplicarían? A ver. Paso la raíz como potencia. Sí, podría ser, podría pasar la raíz cuadrada como potencia, ¿sí? Me va a quedar x igual menos x más 6, todo elevado al cuadrado. Bien, eso se puede hacer. Y ahora, acá tenemos cuadrado de binomio. Es el cuadrado del primero más el doble producto del primero por el segundo más el cuadrado del segundo. ¿Se acuerdan de eso? Cuadrado de binomio. Entonces tenemos menos x al cuadrado queda positivo. Esta parte queda menos 12x más 36. Y después, una vez que llegó acá, Paso la x de la izquierda restando hacia la derecha y hago la resolvente. claro, al pasar esa x restando, me va a quedar menos 12x menos 1x menos 13x. ¿Ven? Y entonces hacemos la resolvente. A ver, calculen ustedes la resolvente y vamos a ver qué resultados tenemos. O sea, si me dan tres funciones, son tres funciones muy chiquitas, tengo que buscar intersección de a pares. ¿Bien? Despejamos la x. Bueno, a ver qué valores de x obtenemos. A mí me dieron 4 y 9. 4 y 9. 9, ok. 4 y 9. Bien, fíjate que las dos son positivas, ¿sí? Ahora, ¿me servirán los dos valores o habrá aparecido una solución ficticia, digamos? Bueno, uno capaz que si no vio el ejercicio se queda con los dos resultados. Recuerden que cuando hay una raíz cuadrada, una ecuación con raíz cuadrada y te generas una cuadrática, tienen que ver si estos valores realmente son soluciones de la ecuación original. Pero esto háganlo solamente cuando tengan una ecuación con raíz cuadrada, o sea, una raíz de índice par. Entonces, fíjate, si yo pruebo con x igual a 4, lo voy a hacer al costadito, a ver, para no bajar. Lo hago acá. Mira, si pruebo con x igual a 4, después esto lo hago aparte. Lo sacamos de acá. ¿Cuánto me da la primera función? Me queda raíz de 4 es igual a menos 4 más 6, ¿ves? Estoy reemplazando el 4 para verificar si de verdad la igualdad se cumple. La raíz de 4 es 2 y menos 4 más 6 es 2, o sea que, bien, x igual a 4 es solución de la ecuación original. X igual a 4 es solución de la ecuación original. Y ahora pruebo con x igual a 9. No le pongo esto. ¿Qué pasa con x igual a 9? No es solución. Exactamente, La raíz de claro. 9 da 3 y la otra da menos 3. Exactamente, cuando reemplazo, mira, llego a algo que es falso. Esto es falso, 3 no es igual a menos 3. Entonces, esta solución, aunque sea positiva, se descarta, porque no cumple la ecuación original. ¿Eso por qué pasa? Siempre cuando tenés por ejemplo, estas funciones que son con raíces cuadradas, como vas a pasar la raíz, digamos, como potencia, se genera una cuadrática, se genera una nueva solución, que en realidad sí es solución de la cuadrática, pero no satisface la ecuación de partida. ¿Bien? Entonces, esta observación hay que tomarla en cuenta. Creo que es la única que tienen que considerar, ¿sí? De toda la parte de áreas. Pero no se lo olviden. Así que el único punto de intersección entre estas dos funciones que voy a tomar es el 4. ¿Bien? ¿Quedó claro eso? Sí, sí. ¿Sí? Bien.
Ahora voy a resolver esta otra intersección entre G y H. G es la lineal y H es el eje X. O sea, esta ecuación es re fácil. Menos X es igual a menos 6. O sea que otro punto de intersección entre la función lineal y el eje X es X igual a 6. Esperen, que acá vamos a poner otro punto así también. Y nos falta, a ver, F con G está, G con H está, nos falta F con H. Creo, ¿no? F es la raíz cuadrada de X y H es el eje X. Bueno, X es 0, directamente se podía poner, ¿bien? Este es otro punto de intersección. O sea que las funciones se cortan en 0, en 6 y en el otro que nos quedó por acá, que era 4. ¿Bien? En 4. Entonces tenemos 3 puntos de intersección. ¿Bien? 0, 4 y 6. 3 puntos de intersección. Entonces seguramente que el área total va a quedar dividida en dos áreas, ¿no? Esta sería como el área 1. Y esta sería el área 2. Acuérdense que el área 1 es una integral definida que va a ir de 0 a 4 y el área 2 una integral definida que va a ir de 4 a 6. Lo que ahora falta descubrir, ¿qué es? ¿Cuál es superior y cuál es inferior? Claro, ¿cuál es superior e inferior? Que son las que van a estar adentro de cada integral. Entonces ahí, como me decía antes, no sé si era, bueno, no sé qué me había dicho, si era Valentina, me acuerdo, pero acá que tenés 3 funciones voy a hacer el gráfico. Igual el gráfico es fácil, ¿sí? Lo vamos a hacer acá al costadito. Vamos a resolver el dibujito este. Tenemos, por un lado, el eje X, o sea, igual a 0. El eje X, ahí digamos fácil para resolver, no hay ningún inconveniente. Vamos a dibujar menos X más 6, la lineal. Menos X más 6. Por ejemplo, en 6 dijimos que valía 0, ¿sí? Eso estaba por acá arriba. Miren, fíjense, a ver, acá. ¿Ven acá? Cuando igualamos la lineal a 0, acá, la lineal la igualamos a 0, nos quedó que X vale 6. O sea que la lineal corta el eje X en 6. Y además, como es menos X más 6, tiene ordenada el origen 6. Entonces, 1, 2, 3, 4, 5, 6, corta al eje Y en 6, la función lineal. Bueno, no me quedó muy en escala por lo que veo, pero esta sería la función lineal. Esta creo que era, díganme si era G de X, ¿no? Sí. Bien, menos X más 6. ¿Y qué me falta dibujar? F de X. Y F de X es la raíz cuadrada de X. Bueno, ¿cómo se dibuja una raíz cuadrada? Vamos a ver, esta es F. Se empieza desde 0. Raíz cuadrada de 0, 0. Raíz cuadrada de 1, 1. Raíz cuadrada de 4, 2. Y esta me debería haber quedado un poco más arriba. Ven que no me quedó en escala esta parte. En 4 me tiene que dar 2. ¿Ves? Esta me quedó muy chiquitita acá. Tendría que cambiar todo. Ahora esta tendría que ser 2. Un poco más abajo. Esto sería 2 y por acá estaría el 1. 1, 1 acá. Este 3, 4. Claro, el 6 me quedó mal acá.
¿Sí? Este tendría que estar un poquito más arriba. A ver. 4, 5, 6. Acá me tendría que quedar el 6. Esta parte la borramos y dibujo la función lineal. Ahí queda mejor. Esta era la función lineal y fíjate, la raíz cuadrada pasa por 0, 0, 1, 1. Tendría que borrar esto. Ahí está. Y en 4 pasa por 2. O sea, la función lineal me queda así. Digo, la raíz cuadrada, que función lineal. La función f queda así dibujada. Siempre es una sola curvita, la raíz cuadrada. Entonces ahí tenemos los puntos de intersección. Nos había quedado el punto de intersección 4, el punto de intersección 6 y el punto de intersección 0. ¿Sí? Estos puntos de intersección tenemos. Entonces me queda un área que está entre 0 y 4. Y otra área de 4 a 6. ¿Ven acá? Lo que nos había quedado, de 0 a 4 y de 4 a 6. De 0 a 4, ¿cuál área sombrean? A ver. La que está entre f de x y el eje x. Exactamente. El área de 0 a 4 que hay que sombrear es esta. ¿Sí? Y pregunta, ¿por qué no sería esta de acá arriba? ¿Por qué no sería esa área? Porque la integral no calcula el área entre la función superior y la inferior. Sí, sí, exacto. Y además porque en esta parte ustedes estarían incluyendo un borde que sería el eje Y. Estarían incluyendo este borde, que es el eje Y. Y el eje Y no participa en el enunciado del ejemplo. ¿Sí? Entonces, Solo nos marca el eje X. solo te marca el eje X, el eje Y no lo marca, entonces esta parte no va. ¿Sí? Y además, profe, no podríamos tener en cuenta que Y vale 0, por ejemplo. Claro, Y claro. tiene Sí. números que abarquen. Sí, exactamente. ¿Sí? Así que el área entre 0 y 4 está entre la raíz cuadrada de x y el eje x. Y entre 4 y 6, de 4 a 6, es más fácil ver el área. ¿Cuál es? G de x y ejes. Claro, sería, no sé, a ver si te entendí, este triangulito. Exacto. Bien, porque arriba hay, digamos, esta parte está abierta, no puede ser un área. ¿Sí? Eso aparte ya me voy del 6. O sea que esta sería el área 2. Entonces, fíjense cómo nos va a quedar. El área 1, el techo es esta. ¿Sí? Es la raíz cuadrada de x. Ese es el techo, la función superior. Y le resto el piso, la función inferior, que es igual a 0. Diferencial x. Y después, de 4 a 6, ¿cuál es la función superior de 4 a 6? G de x. Claro, g de x, la lineal, ¿sí? Este pedacito de lineal es g, que es menos x más 6. Y también el piso vuelve a ser el eje x, o sea, igual a 0. Y ahí me queda planteada el área. A veces los ejercicios de parcial, si esta parte les lleva tiempo, dice el área encerrada entre las curvas es, y te deja el resultado así. O sea, te pone la integral de 0 a 4, raíz de x diferencial x, más, bueno, esto, ¿no? Menos x más 6, diferencial x. Porque total este 0 se puede cancelar. A veces la respuesta no es el valor del área, sino el planteo del área. ¿Sí? Porque por ahí es muy largo después resolverla. ¿Sí? Así que puede pasarles esto, que les quede frenado hasta acá el ejercicio. ¿Ok? ¿Se animan a terminarlo? ¿Sí? Falta integrar
integrar, y después aplicar Barrow. Bien, ¿sí? Y quiero comentarles una cosa, a ver si puedo minimizar esto. Comentarles una cosa, porque el ejercicio 15 lo van a poder resolver. Sí, van a poder resolverlo todo. ¿Sí? Los otros son entre 2 funciones nada más. El único que era entre 3 funciones es este que hice, que les quería dar. Y el 16, si ustedes se fijan, quiero comentarlo un poquito, 5 minutos. En el 16 a vos te da 2 funciones, en todo el ejercicio 16, f y g, ¿sí? 2 funciones, f y g. Y te da un intervalo entre las funciones. Voy a hacer uno que no sea muy largo, que podría ser el 16b, que me dice que f de x es menos x más 2 y g de x es x por x menos 2. Bien, me da 2 funciones, pero me dice que x está encerrada entre menos 2 y 4. Menos 2 y 4. Esa es la diferencia con el ejercicio 15. El 15, o sea, ¿qué te puede pedir? Te puede pedir área entre curvas. Nada más. Buscas los puntos de intersección y planteas las integrales definidas. O te puede pedir área entre 2 curvas y te tira además un intervalo de valores de x. ¿Bien? ¿Cómo se procede? Si hacen el dibujo, mejor. Pero como son 2 funciones, pueden obviarlo si quieren. Entonces, primero, como dijimos, los puntos de intersección. O sea, me fijo dónde f corta al gráfico de g. Y para eso, analíticamente, igualo las funciones. ¿Sí? Acá podría ser distributiva. Y fíjense que me vuelve a quedar una cuadrática. Voy a dejar un 0. Voy a pasar todo para este lado. Y ahora vamos a aplicar la resolvente. Así obtenemos las soluciones de esta ecuación. Menos 2. Bien. Bueno. ¿Alguna pregunta hasta acá? Más o menos se entiende, chicos, porque no me están preguntando mucho. Sí, va perfecto. ¿Está bien? Sí, si O sea, no... ahora vamos a ver en realidad el área que encierran y después de ese área vamos a tomar un intervalo en específico. Específico para calcular el área, exacto. Y si podemos, hacemos un gráfico aprox, aunque sea así, no tan preciso. Ok, ¿qué valores les da acá X? A ver. El 2, me parece que sí. Da 2 y menos 1, me parece. 1, bueno. Sí. Ok, 2 y menos 1. O sea, se cortan en esos puntos. Entonces, ustedes ya saben que el área está entre menos 1 y 2. Pero ahora, lo nuevo, lo vamos a hacer en rojo, lo nuevo es lo siguiente. Que a vos, además de darte las 2 funciones y que ya buscaste los puntos de intersección, si no te diera ese intervalo, el área sería de menos 1 a 2 directamente, ¿no? Una sola integral definida. El tema es que acá te da un intervalo de menos 2 a 4. Bien, de menos 2 a 4. O sea que vos querés calcular el área, sí o sí, entre estos 2 valores. Entonces te fijas, estos puntos de intersección que calculamos entran en el intervalo. Bueno, uno es el menos 1, está en el intervalo, el otro es el 2, está en el intervalo. ¿Sí? Entonces, ¿cuántas integrales definidas me van a quedar para calcular ahora el área? 3. 3. ¿Sí? Si no me hubiese dado el intervalo, me quedaba una integral definida nada más de menos 1 hasta el 2, nada más. Pero como este intervalo está ampliado de menos 2 a 4, te queda una integral definida de menos 2 a menos 1, más otra integral definida de menos 1 a 2.
más otra integral definida de 2 a 4. O sea, vos tenés que tomar los puntos de intersección que estén adentro del intervalo y armarte entonces esas integrales definidas. ¿Bien? Si un punto de intersección está acá afuera, no se considera. ¿Bien? Y también les podría haber pasado, les puede pasar en algún ejercicio, que ustedes les dan el intervalo, ¿sí? Supongamos que sea el menos 2, 4, y los puntos de intersección te dieron menos 1, menos 3 y 6. ¿Sí? Supongamos que te dan este intervalo de menos 2 a 4, pero los puntos de intersección te dan menos 2 y 6. Bueno, no se consideran estos puntos de intersección. Solamente planteas la integral en el intervalo que te dan, de menos 2 a 4. ¿Ok? Eso les puede pasar, porque por ahí les quedan los dos puntos afuera y decís, uy, acá no puedo calcular el área. Bueno, el área va en el intervalo que te dieron de datos. ¿Queda claro eso? ¿Sí? Vayan anotándose esas observaciones. Entonces, acá considero los dos puntos de intersección, el menos 1 y el 2, incluidos adentro del intervalo menos 2, 4. Me quedan 3 integrales definidas. En cada una tengo que ver quién es la función superior y quién es la inferior. Este gráfico no es difícil, se podría hacer, pero si no, ustedes lo que pueden hacer es buscar en cada intervalo un valor de X y fijarse, reemplazándolos en F y en G, la que te da más grande es la superior, la que te da más chica es inferior. ¿Bien? Menos X más 2 es re fácil de dibujarla. Tiene ordenada al origen 2 y también corta acá en 2, como ya vimos. O sea, esta es F. Y la cuadrática era X por X menos 2, o sea, corta al eje X en 0 y en 2, y se cortan en menos 1 con la otra función, o sea, se cortan acá en menos 1. Esto le voy a cambiar de lugar, voy a hacer más chiquitito ahí. O sea que esta debe tener una onda así, la cuadrática. Corta el eje X en 0, corta la recta en 2 y corta la recta en menos 1. ¿Ves? Así te quedaría el dibujito, más o menos. Y después, hasta ahí vamos bien. Dibuje una, ustedes hagan lo mejor, me quedó horrible a mí la parábola esa. Esta parte me quedó espantosa, a ver si me sale mejor. Esto viene así, se va a ir abriendo, pasará, no sé hasta dónde llega acá, y después sube. Pero yo la voy a hacer de este lado así me queda un poco mejor. Bueno, esta es la parábola, eso es fácil dibujar, y la lineal. La parábola es g de x. ¿Y vieron que nos decía que x estaba entre menos 2 y 4? Así como hablamos de función superior o techo y función inferior o piso, estos yo a veces digo que son las paredes. ¿Sí? Porque en realidad son rectas verticales. ¿Sí? Son rectas verticales. Entonces, una recta vertical pasa por x igual a menos 2, ¿sí? Estará por acá. Esta es x igual a menos 2, lo pongo así de costado, y por acá estará x igual a 4, supongamos por acá. Esto debería cortarlo en alguna parte por acá arriba. ¿Sí? Esas son las paredes. O sea, el área tiene que estar entre x igual a menos 2 y x igual a 4. ¿Ven? Entonces, entre menos 2 y menos 1, ¿sí? Fíjense por acá, lo teníamos acá, ¿ven? De menos 2 a menos 1 tenés un área. Fíjate en el dibujo.
de menos 2 a menos 1, tenés esta área encerrada entre las dos funciones. Entre menos 1 y 2, tenés esta área encerrada entre las dos funciones. Y entre 2 y 4 te queda la última parte, que es todo esto va a ir muy para arriba, ¿sí? Y ahí por acá va a cortar la parábola, va a cortar a igual a 4, a x igual a 4. Y ahí te quedan las tres áreas, ¿ves? Encerradas. Entonces, si vos tenés el dibujo, ver la función superior es fácil. Acá la superior es la parábola y la inferior es la recta. Acá la superior es la recta y la inferior es la parábola. Y en el último, la superior es la parábola y la inferior es la recta. ¿Se entiende o estoy hablando que no se entiende nada? No, clarísimo. Se entiende. ¿Sí? Sí. Bien. Entonces, por ejemplo, como nos pasamos acá, el primer intervalo de menos 2 a menos 1, la superior es la parábola. La parábola es x cuadrado menos 2x. Acuérdense que a esta le restan, y hay que poner paréntesis, porque si no les van a quedar mal los signos, le restan la inferior, esa en verdecito, sí, tendría que haberlo escrito en verde también acá. Bueno, y la inferior es la recta que era menos x más 2. ¿Sí? Esta sería el área en verde, digamos. Todo esto diferencial x. A mí me parece que siempre es conveniente primero esto hacer distributiva, trabajar todo lo que está dentro de la integral y recién integrar. ¿Sí? O sea, vos acá adentro te va a quedar x cuadrado menos x menos 2. Entre menos 2 y menos 1, y después la integrás. ¿Sí? Después la integrás. Y después haces barro, no se olviden. Pero, por ejemplo, si fuera esta integral, capaz que te piden dejarla expresada, sin calcular el resultado numérico, ¿ven? Bueno, y después en esta parte es al revés. Primero va la lineal, lo voy a dejar escrito, o sea, menos x más 2, menos, y después tiene que ir la cuadrática, y la cuadrática es x cuadrado menos 2x. Todo diferencial x. Y siempre va un más. Y la última, que la dejamos en rojo, si miramos el dibujo, la superior es la parábola, ¿ven? La última que está en rojo, la superior es la parábola. Y la que está por abajo en negro, la inferior es la lineal. Entonces primero escribo la parábola, que es x cuadrado menos 2x. Y le resto la lineal, que es menos x más 2. Todo eso diferencial de x. ¿Bien? Bueno, esto sí se los dejo. Ustedes trabajan adentro, integran, ven como la que estaba en verde, que yo ya la trabajé. Ahora lo que falta es que después ustedes la integren. X cubo sobre 3 menos x cuadrado sobre 2 menos 2x, la integran y le aplican barro. Siempre empiezan por el límite superior. Bueno, ahí quedan muchos cálculos que hay que hacerlos con mucho cuidado. Y la próxima lunes pueden corroborar resultados, o ustedes si tienen grupo de WhatsApp, verifiquen los resultados, ¿bien? Entonces el ejercicio 16, si te da funciones y un intervalo, vos siempre buscás los puntos de intersección. Siempre buscás los puntos de intersección. Y te quedás con los puntos de intersección que están adentro del intervalo. Con eso, más los bordes del intervalo, te armás las integrales definidas. Puede quedarte todos los puntos de intersección adentro del intervalo como acá, puede quedarte un punto de intersección solamente dentro del intervalo o ninguno adentro del intervalo. ¿Sí? Como esto que quedó acá en rojo de menos 3 y 6, no importa. Haces el área directamente de menos 2 a 4, ¿ok? Si no quedan puntos de intersección adentro del intervalo.
considerás directamente el intervalo. Bueno, este era como un poco aparte, ¿no? Este era un poquito aparte del ejercicio. Bueno, con eso ustedes pueden hacer el 15, el 16, el 14 es para plantear nada más, ¿sí? Una observación cuando tengan que hacer uno del 16, e a la x, acuérdense el dibujo, que cortaba el eje x en 1, y e a la menos x, no sé si se lo acuerdan, pero es exactamente igual, simétrico respecto del eje y. Una crece y una decrece se cortan en 1. Bien, porque hay un ejercicio, a ver si lo encuentro, es el 16. 16C es parecido a esto. ¿Está bien? El 16C es parecido a esto, nada más que una de las funciones es e a la 2x. O sea, en lugar de ser e a la x, es e a la 2x. ¿Qué quiere decir? Que va a crecer mucho más rápido. Va a pasar por acá, pero como es e a la 2x, crece más rápido que e a la x. ¿Sí? Te va a pedir el área entre esta azul y e a la menos x y te va a dar un par de bordes, paredes, un intervalo que va entre x igual a menos 1, ¿sí? Estos bordes, estas paredes, y x igual a 1. Este es el otro borde. ¿Sí? Este sería el 16C. Uy, perdón. Puedo sacar e a la x, la saco y dejo e a la 2x, que es la que les da el ejercicio. Y pregunta, ya que lo tengo dibujado, ¿cuál va a ser el área sombreada ahí? ¿Qué les parece? ¿Cuál va a ser el área encerrada entre las funciones? Van a ser como los dos triangulitos que hay superiores. Exactamente. Cuando hagan e a la x igual a e a la menos x para buscar los puntos de intersección, perdón, e a la 2x, ¿dónde se van a cortar estas dos funciones? No hay posibilidad, si usted tiene el gráfico se ve mejor, pero el único punto de intersección que tiene es el 0. ¿Ven? Se cortan en 0 las dos funciones. Se puede resolver si quieren aplicando logaritmo natural. No sé si se acuerdan de esto de la práctica 4. Y acá te queda 3x igual a 0, o sea, te queda x igual a 0 sobre 3, que es 0. Esto era ecuaciones exponenciales. Para bajar el exponente aplicábamos logaritmo natural. Bueno, llegamos a que se cortan en 0. Entonces vos tenés un intervalo de menos 1 a 1. Este es el intervalo que a vos te dan. Y el punto de intersección justo entró en ese intervalo. Así que el área es esos triangulitos que me dijiste. Es una integral definida de menos 1 a 0 y otra integral definida de 0 a 1. Bien, el área siempre tiene que dar positiva, ni siquiera puede dar 0. Y si miran el dibujo, entre menos 1 y 0, esta es el área, porque tiene que estar encerrada entre las dos exponenciales. A algunos se le puede ocurrir el pedacito de abajo de esto que marqué en azul, pero ¿por qué estaría mal el pedacito de abajo? Esto, ¿por qué estaría mal? Porque estás considerando al eje X. Exacto, y el eje X no está en el enunciado. ¿Sí? Tiene que ser área encerrada entre e a la menos x y e a la 2x. Y después de 0 a 1 es este intervalito. Por lo tanto es esta área. Son como un moñito ahí, ¿no? Profe, perdón. Sí. Si estuviera también considerado el eje X, en este caso, puede ser que nos ponga un ejercicio en el que también esté considerado el eje X. Sí, podría ser que te dé e a la menos x, e a la 2x y el eje x. Ahí sí sería lo de abajo. Ah, ok. Sí, sí, sí. Por eso siempre, ustedes miren los bordes. Lo que vos sombreás tiene que tener esos bordes. No puede agregar otro borde, ¿ok? Buenísimo. Bien. Bien. Entonces, fíjate, la superior, lo puse ahí con una S, es
e a la menos x en el primer intervalo. Menos, la inferior tiene que ser la otra, e a la 2x. Y fíjense después de 0 a 1, ¿cuál es la superior de 0 a 1? E a la 2x. Exacto. Y la inferior, a veces le decimos techo y piso también, ¿sí? Bueno, la inferior, el piso es e a la menos, la superior es e a la 2x menos e a la menos x. Esto acuérdense que siempre es menos, superior menos inferior. Bueno, y después tienen que integrar. Acuérdense que la integral de e a la 2x es compuesta, o sea, es sustitución. Bien, después ustedes esto lo terminan. Y e a la menos x también es sustitución. Son compuestas, chiquititas, pero son compuestas. Bueno, este terminar, y pueden hacer el 15, el 16, el 17 es un poco más complejo, seguramente van a tener que repasar todo eso, y el parcial, ¿cuándo lo tienen? El jueves que viene, profe. Buenísimo, bueno, no sé si queda el lunes. Sí, no sé El si tan lunes. buenísimo, Claro, pero... no, por eso, queda una sola. El lunes repaso total, pero no sé a quién le tocará, porque vieron cómo nos vamos rotando, pero capaz que está... ¿Quién está con nosotros? ¿Alicia? ¿Marcela? ¿Evangelina también o no? No, Sebastián. No, Sebas. Creo que nos toca con Sebas porque hace Bueno, bastante que no tenemos con él. genial. Sí, yo podría entrar, lo que pasa es que 2 a la vez no tiene sentido, pero puedo estar para el chat por ahí. Pero bueno, terminen de hacer todo lo de áreas. El 14 es solamente plantearlo ya con el dibujo hecho. ¿Sí? Lo salteé para poder ir directamente a lo concreto, que era la parte de resolución. Bueno, ¿alguna pregunta, chicos? ¿No? No, profe, creo que no. Bueno, cualquier cosa nos escribe, me mandan mail, si no, y bueno, muchísima suerte. Sí, entro un poquito, si no, en la consulta, aunque sea los saludo el lunes, ¿sí? Ahora pues estoy sin la cámara, pero así los saludo el lunes. Gracias. Bueno, Gracias, profe. éxitos, estudien mucho, suerte.